¡Esto es un error, coño! Puta, bajad aquí, los resolvemos a hostias. ¡Como los hombres, a hostias! ¿Qué hacéis? A nivel de dirección, sobre todo, yo creo que el gran reto ha sido el tono que quería conseguir para contar la historia, ¿no? Creo que el movernos entre dos tonos y que todo tenga un sentido y esté al servicio de mantener el interés es lo que quizás sea más complicado, ¿no? Evidentemente, tanto Luis Tosar como Dani Guzmán ayudaron a que ese gran reto no fuera tan grande. Pues es una de las anécdotas de toda la producción, ¿no? Teníamos ya una localización designada para el proyecto y estábamos en la localización técnica, y cuando veíamos todo lo que teníamos que hacer en aquella localización para transformarla en el lugar exacto donde queríamos que la historia sucediera, alguien del equipo comentó que aquello que queríamos hacer en aquella entonces piscina lo teníamos ya prácticamente hecho 250 metros más arriba, ¿no? Bueno, es lo que sucede, ¿no? En estos casos, durante todo el proyecto pueden aparecer sorpresas, en este caso, que nos beneficiaron muchísimo. Quizás porque es una historia de vida y quizás también de muerte también, protagonizada por dos personajes llevados muy al extremo, pero con los que yo creo que muchísimos de nosotros podríamos vernos identificados, y creo que está construida de una forma entretenida, ¿no? Pues yo creo que quizás los dos factores sean, por un lado, la amistad verdadera y por otro lado la cercanía de la muerte, ¿no? Y la combinación de esas dos, surge una situación curiosa. ¡Decidle a Dimitri que venga! ¡Tenemos que hablar con él! Eso, que venga aquí ese hijo de la grandísima puta, que se presente aquí, que me voy a cagar en su puta madre, delante suyo. ¿Ah? ¡Hijos de puta! Hola, soy Guillermo Cabó, director del cortometraje Habibi. Quiero enviar un saludo a toda la organización y espectadores del Festival de Zaragoza, donde estamos muy contentos de estar seleccionados. Bueno, el proyecto Habibi nace de un guión que me interesa mucho en el sentido de que contrapone dos puntos de vista muy distintos, ¿no? Y el juego que se produce entre las distintas realidades que solemos percibir en el día a día. Y en este corto en concreto, pues bueno, las derivadas o las repercusiones de tener una visión, pues eso, muchas veces falsa respecto a lo que estamos viendo y muy, digamos, condicionada por los prejuicios, por los estereotipos y por las ideas que tenemos en la cabeza. Entonces, un poco ahí es donde está el juego de esta historia. Bueno, era un reto. La verdad es que trabajar con una historia donde buena parte de ella se va a producir en árabe y en un contexto donde se está tocando un tema muy delicado, como es el racismo, la discriminación, con personajes, en este caso de Marruecos, actores de Marruecos, pues era complicado y, bueno, lógicamente es muy importante trabajar desde el principio, antes de meterse en los detalles del proyecto, en lo que es la historia, que todos estemos alineados en la misma página y que se respeten evidentemente todas las sensibilidades. Además, en este ámbito los actores que suelen representar papeles de árabes, de inmigrantes, pues son muy sensibles, ¿no?, a esos estereotipos y muchas veces ya están cansados de representar según qué papeles. Con lo cual es muy importante convencerles del proyecto, que se entienda que todos estemos en la misma página. Y a nivel de trabajo, pues evidentemente hubo una parte de trabajo actoral en idioma castellano, y cuando ya el acting estaba conforme a lo que quería, pues empezamos a hacer los ensayos en árabe, con también el apoyo de una figura externa que revisaba guión
y que nos hacía también un poco lo que es el seguimiento de textos, pero con la total involucración de los dos personajes. ¡Eh! ¡Ya vale! Venga, señora, levántese que la acompañamos. Vamos a calmarnos un poco. ¿Quién cojones eres tú? Nadie, tío. Graba. Un cordial saludo y muchas gracias. El corto parte de un guión que inicialmente tenía diálogos, pero decidimos darle peso a la música y utilizar la música como elemento narrativo y trabajar bien la fotografía, y nos dimos cuenta que se podía prescindir de los diálogos. La estética surge realmente de una limitación. Como yo no soy animador ni diseñador, tuve que llevar el diseño a la mínima expresión y quedarme solo con lo esencial, formas planas, y de ahí surgió la idea de hacer el corto con solo 3 colores. Hola, soy Ana Puentes, directora del cortometraje Mi vida al principio. Una, dos, tres. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Está helada! ¡Ah! ¡Julia! La idea surge después de escribir un largometraje que se llama Flores para una madre ausente y que tiene a Roma, a la misma protagonista que en el corto. En la película hablo del momento en el que Roma, con 25 años, tiene que volver a casa a enfrentarse a un padre que no la acepta. Y esta película habla sobre el perdón, sobre un reencuentro forzado y un perdón que llega a través de los cuidados. Cuando terminé de escribir esta peli, empecé a reflexionar en cuál había sido el momento, el origen del enfrentamiento de estos dos personajes, cuándo habían empezado a separarse, sobre todo cuando Roma, con 9 años, se había dado cuenta de que algo de lo que ella hacía no gustaba a su padre. Y así nace Mi vida al principio, como una necesidad de entender o de contar el momento en la infancia en el que descubres que algo de lo que tú haces, en este caso de Roma, vestirse como un chico, deja de gustar a tus padres o a tu padre en este caso. Respecto a la actualidad política y el tema de la identidad, entiendo que ahora mismo es un tema que está en boga. Obviamente todo lo que sucede a nivel externo y a nivel político nos influye, ¿no?, a los cineastas y a los creadores, pero tengo la sensación de que esta historia ha sido algo mucho más desde las entrañas, un nacimiento mucho más interno, visceral y casi una necesidad de sacarlo fuera, más allá de lo que esté sucediendo a nivel externo. Creo que se debe hablar del tema de la identidad, creo que se debe hablar de las diferencias y creo que se debe hablar de todos los temas en realidad en el cine. Creo en el cine como una herramienta maravillosa para poder comunicar y para hacer que otras personas que están lejos, en tu mismo país o incluso en la otra punta del mundo, se sientan acompañadas, comprendidas e incluso sientan o vean a través de la pantalla que los personajes superan cosas que en este momento puedes pensar que no puedes superar, ¿no? Entonces sí siento que hablar de identidad, hablar de diferencia, hablar de esta problemática en la que hay una parte que no acepta a la otra es importante para hacer reflexionar a aquellos que son los que no aceptan y también para que la gente que no se siente aceptada se sienta menos sola. Es súper bonita. Sí.
Quería agradecer muchísimo la selección del cortometraje en el Festival de Cine de Zaragoza. Nos hace una ilusión tremenda y nada, os mandamos un abrazo enorme. Un beso grande también. ¡Mua! See, you can start the day raising your spirits with a pancake. In fact, it's the best reason to drag your ass out of bed and get going. But if you save it for dinner, you may have a day of hardship, but you will always have this flame of reward waiting for you at the end of the journey. La verdad es que esto es casi un poco una casualidad, porque es verdad que yo tengo un corto western que hice en 2014, pero que en realidad eso lo que era una adaptación del videojuego Red Dead Redemption y por tanto no buscaba una aproximación al western como reflejar la experiencia del juego. Luego hice un documental que es Desenterrando Sad Hill sobre la localización de la película El bueno, el feo y el malo, película que adoro, pero que de nuevo no fue el motor para desarrollar esa historia, era más pues la cinefilia, el descubrir que este grupo de gente tenía una idea muy loca, casi quijotesca, y quería sacarla adelante por puro amor al cine, y es un poco una casualidad que fuera un western, pero me habría funcionado igual si fuera Star Wars, de lo que estábamos hablando, que por otro lado Star Wars es un western. Y este sí, de verdad, Sour Dogs aquí ya es quizás el western más consciente que he hecho, aunque, siendo honestos, el origen de la historia está más en los relatos de Jack London. Es verdad que entre 2012 y 2015 hice muchas adaptaciones de videojuegos a imagen real, pero creo que lo que más ha condicionado mi forma de narrar en el cortometraje no es tanto el origen de la historia, que fuera un videojuego, como el medio en el que se transmitía después, que era YouTube. YouTube te demanda una narración muy rápida y muy directa, y de hecho ahí tienes acceso a un nivel de control de tu audiencia que no tienes en ninguna otra plataforma. Cuando tú estrenas en un cine, pues sabes un poco si la película ha gustado o no, tienes las críticas cinematográficas, pero en YouTube tú puedes ver en qué momento se desengancha la audiencia de tu obra. Y eso te hace narrar de una forma, pues como decía, muy directa, muy efectiva, sin rodeos, entrar in media res a la narración. Y creo que algo de eso ha quedado y de cierto modo me gustaría despegarme un poco de ello, y en Sour Dogs lo he intentado hacer. Es una narración mucho más pausada, no es un corto pensado para YouTube. Pues la traición humana es que es un tema universal en realidad. En el caso de Sour Dogs, el origen está, como decía, en los relatos de Jack London, esos relatos de buscadores de oro en el Yukón, donde la supervivencia a veces choca con los valores pues, más primitivos de nuestra sociedad. Y en el caso de Sour Dogs me gustaba explorar esa relación de amistad a la que las circunstancias empujan a la separación. Pues hablamos de la esperanza a través de la comida porque en unas condiciones tan extremas, tan extraordinarias de supervivencia, lo primario es lo que se acaba convirtiendo en esencial. Estamos hablando de dos buscadores de oro que se enfrentan, que se traicionan no por un gran tesoro muy valioso, sino por lo más primitivo, en este caso un puñado de galletas, que es lo que les va a condicionar la diferencia entre vivir o morir, entre llegar a casa o no. Pues escribir un guión con alguien es, la verdad, muy agradecido. La escritura siempre es un trabajo solitario y el poder tener a alguien con quien vas constantemente enfrentando tus dudas, que te lleva a nuevos terrenos de pensamiento, que te saca de tu zona de confort, que cuestiona todo, pero al mismo tiempo refuerza tus aciertos. Yo creo que trae solo cosas positivas. Evidentemente tienes que buscar una persona con la que estés muy en sintonía, que tengas unos gustos y una sensibilidad similar, pero al mismo tiempo que te desafíe. Y en ese sentido, Héctor Rojo, el co-guionista de Sour Dogs, compartía conmigo el amor por los relatos de Jack London, pero al mismo tiempo es un guionista extraordinario, con una formación muy académica, y me ponía los pies en el suelo. Well, I'm not going to let death catch me with an empty stomach.
all this bread in my pocket.